Buen día a todos los que van a ver este video. Mi nombre es Ana Saraí Méndez y voy a hablar un poco sobre lo que es la planeación en la labor educativa. La educación es tan importante en la sociedad, ya que ¿cómo podríamos avanzar sin educación? Creo que no podríamos y quedaríamos estancados en la ignorancia. La planeación educativa lleva una gran elaboración que incluye tanto docentes como alumnos, padres de familia y la comunidad, ya que todos estos forman parte de la contextualización en la que el alumno se va a desenvolver. Voy a empezar hablando un poco sobre los pioneros del currículo y la planeación, cómo esas personas empezaron a darle definición a lo que es el currículo, a crear estructuras y modelos curriculares que dieran respuesta al diagnóstico de lo que la sociedad necesita. Además, voy a hablar un poco sobre lo que es la planeación educativa, el currículo y la planeación didáctica. Y lo voy a hacer mediante una pequeña presentación que voy a hacer en este momento. Bien, voy a empezar leyendo un poco sobre qué es el planeamiento en la labor educativa. La planeación educativa implica la interacción de diversas dimensiones. Por ejemplo, desde el aspecto social hay que tener en cuenta que la escuela forma parte de una sociedad y como tal los cambios que experimente la trascenderán. Todo lo que se haga en los centros educativos, en el aula, va a trascender en la sociedad, ¿verdad? De acuerdo a la dimensión técnica, la planeación educativa debe considerar el uso de la tecnología en la pedagogía, mientras que en cuanto a su dimensión política, debe atender a los marcos normativos existentes. La planeación educativa empieza desde la dimensión política. Si en la política se requiere que el país avance como un país mejorando en economía, eso se va a reflejar en el planeamiento educativo. Dice también que es importante considerar el uso de la tecnología. Como sabemos, desde que la tecnología va avanzando, se implementa más en los centros educativos. Luego tenemos la línea de tiempo de los pioneros del currículo y el planeamiento. Primero tenemos a John Franklin Bobbitt. Él escribió el currículo. Es un resumen sobre el desarrollo de la teoría curricular. Para Bobbitt, el currículo se debe crear a partir de observar lo que se desea lograr, lo que es necesario para la vida y debe ser adaptado a las necesidades de cada individuo y la sociedad. Es decir, que el currículo primeramente analiza lo que la sociedad necesita, ¿verdad? Y es adaptado al individuo y a la sociedad. O sea, de que no es uno solo para todos los niveles educativos ni toda la región educativa, sino que es adaptado en cuanto al contexto en el que se está desarrollando la educación. Bobbitt creó 5 pasos para realizar un currículo. Número 1, analizar las necesidades humanas. Número 2, analizar el trabajo. Número 3, formular objetivos. Número 4, seleccionar los objetivos. Y número 5, planear los detalles. John Franklin Bobbitt fue un notorio educador que sobresalió en la especialidad del currículo. Él proponía un currículo contextualizado. Aunque, como podemos ver, Bobbitt nació en 1876 y murió en 1956, entonces él consideraba que las mujeres no necesitaban el mismo tipo de educación que los hombres, ya que tenían un futuro diferente. En el tiempo que él empezó a estudiar el currículo, las mujeres tenían futuro diferente que el hombre, por lo tanto, él consideraba que la educación debía ser diferente. Luego tenemos a Ralph Tyler, que nació en 1902 y murió en 1954. Una de sus obras más conocidas es Principios Básicos del Currículo e Instrucción, publicada en 1949. Este programa identifica 4 preguntas básicas que han guiado la elaboración de programas desde la dicha década. Número 1. ¿Cuáles son los propósitos educativos de la escuela? Número 2. ¿Qué experiencia educativa es probable para alcanzar estos propósitos? Número 3. ¿Cómo alcanzar adecuadamente
las experiencias educativas que se organicen. Y número 4, cómo se evaluará el plan de estudios. Ralph tuvo una gran influencia en el campo educativo, por eso a esta persona se le llegó a llamar el educador de América. Él consideraba que aprender es un proceso mediante el cual se llega a nuevos patrones de comportamiento. Además, hizo hincapié en que los objetivos fueran más allá de la memorización y que estuvieran basados en las necesidades de la sociedad. Como podemos ver, el modelo de Ralph Tyler es un modelo que se utiliza también hoy en día. Esas 4 preguntas tan importantes para el desarrollo de un currículo, empezando sobre cuáles son los propósitos que se desean lograr en la educación, o sea, empezando desde los objetivos. Luego tenemos a John Dewey. Dewey tuvo muchos aportes en la escuela y también en la psicología. Los principios educativos proponían el aprendizaje a través de actividades de diferente índole, más que por medio de los contenidos curriculares ya establecidos, y se oponía a los métodos autoritarios. Para Dewey, el currículo debe proporcionarle a los estudiantes experiencias que le ayuden a crear su propio conocimiento. Dewey creó un modelo experimental donde planteó el currículo como un proceso de educación para la vida, donde el estudiante es el autor de su propio aprendizaje. Eso quiere decir que Dewey intentaba crear un currículo desde una postura constructivista, ya que él tenía la idea de que los estudiantes debían crear su propio conocimiento, o sea, no solo el profesor exponiendo, él intentaba dejar atrás el método tradicional en donde el estudiante tiene un papel pasivo, ¿verdad? Él ya quería que los estudiantes en el desarrollo del currículo tuvieran un papel importante en el que ellos crearan su propio conocimiento. Luego tenemos a Hilda Taba. Ella nació en 1902 y murió en 1967. Hilda Taba se basó también en el modelo de Tyler, pero lo hizo un poco más explícito, lo analizó mucho y le agregó elementos que son muy importantes. Ella era una profesora y además fue nombrada directora del currículo en la Dalton High School. Además, ella también conoció a Tyler y él se asombró de la dedicación y el conocimiento que tenía ella y la contrató para su equipo de evaluación social. Ella inició, ideó y dirigió varios proyectos de investigación centrados en 2 temas principales: la enseñanza entre grupos de 1945 a 1951 y la reorganización y preparación de los currículos del área social en California de 1951 a 1967. Ramón Pérez planteó que el modelo de Taba consistía en 7 grandes pasos, a saber: número 1, el diagnóstico de necesidades; número 2, la formulación de objetivos; número 3, la selección de contenido; número 4, la organización del contenido; número 5, selección de experiencias de aprendizaje; número 6, organización de las experiencias de aprendizaje; y número 7, determinación de cómo se evaluarán esas experiencias. Entonces podemos ver que ella, basada en el modelo de Tyler, creó su propio modelo en el que van incluidas las 4 interrogantes de Tyler, pero de una manera más explícita, con otros elementos más explicados que van incluidos en el modelo que ella creó de una manera muy importante. Luego tenemos a Lauren Stenhouse. En 1956 obtuvo su maestría en educación y a partir de ahí centró su tema de estudio en la relación entre la cultura y el desarrollo del poder del individuo. Esta persona era profesor, pero dejó la enseñanza escolar para ser profesor de educación, dedicarse a educar a los educadores.
El Matías Project fue uno de los planes más controversiales e influyentes del movimiento del desarrollo curricular del Reino Unido. Se refería a un conjunto de preocupaciones que tenía la Grantham House: el derecho del alumno al saber, la conexión del saber escolar con el conocimiento del mundo extraescolar del estudiante, el uso disciplinado de las pruebas como base del juicio y la importancia del diálogo como forma de estudiar las ideas en colaboración. Entonces podemos ver que la Grantham House también tenía como base que el alumno debía relacionar lo que estaba aprendiendo con el mundo de afuera, ¿verdad? Con lo que es la sociedad. Luego tenemos el planeamiento en la labor educativa. Tenemos 3 niveles de planeamiento: planeamiento educativo, planeamiento curricular y planeamiento didáctico, los cuales se llevan a cabo en ese orden. Primero vamos a empezar a definir qué es el planeamiento didáctico. La planeación educativa es un elemento indispensable que tiene por objetivo proporcionarle orientación al sistema educativo, especialmente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como sabemos, el sistema educativo no solo es el centro educativo ni el aula, sino que es algo más general, todo el sistema educativo. Dice que es el análisis de la realidad cultural, el contexto y los recursos disponibles. Tiene diferentes enfoques, entre los cuales podemos mencionar económico, sociológico y pedagógico. Como podemos ver, dice que es el análisis de la realidad cultural. Entonces, el planeamiento educativo toma en cuenta la realidad en la que el estudiante vive, ¿verdad? Si el planeamiento educativo se lleva a cabo en cada país, porque todos los países viven una cultura diferente. Entre los enfoques tenemos el económico, el sociológico y el pedagógico. El enfoque económico procura que la educación contribuya al desarrollo económico del país. Como podemos ver, el enfoque económico desearía que los estudiantes desde pequeños sepan cómo se desarrolla la economía y cómo se puede mejorar. El enfoque sociológico dice que la educación es un factor de cambio y movilidad social, por lo tanto el planeamiento educativo se debe ir actualizando porque la sociedad va cambiando. Y el enfoque pedagógico es el que está relacionado con todo lo que es la planificación y tomando en cuenta los cambios en la sociedad. El enfoque pedagógico está muy inmiscuido en todo lo que está relacionado a la planificación y el desarrollo de la educación. Es decir, que la planeación educativa es el análisis general de las necesidades, organización, recursos y objetivos coherentes con la política nacional, entre otros. Como ya lo mencionaba, la planificación educativa empieza desde la política, ¿verdad? Si se desea que el país avance de una manera en que la economía mejore, eso se debe tomar en cuenta en el planeamiento educativo desde los primeros niveles. Si se desea que el país tenga una mejor educación en cuanto a limpieza, eso se debe enseñar desde los primeros niveles, que es algo que se nos enseña a cómo lavarnos las manos, cómo comer, cómo ser limpios, pero en cuanto a la limpieza estamos, creo que, muy atrasados en ese ámbito de la educación, ya que nuestro país no sobresale por ser muy limpio, ¿verdad? Aunque hoy en día se impulsa más la limpieza, que por ejemplo no se tire basura en la calle, que no se tire la basura en la ventana de los buses. Todo eso debe ir en la planificación educativa si se desea lograr esos objetivos a corto y largo plazo también, ¿verdad? Entonces la planeación educativa es más amplio, ya que empieza desde lo más general, ¿verdad?
El planeamiento educativo consta de 3 niveles: el planeamiento de la educación del país, el planeamiento del sistema educativo y el planeamiento del currículo. El planeamiento curricular. La planificación curricular es un instrumento curricular cuyo proceso permite establecer todos los objetivos, contenidos, actividades, evaluaciones y recursos necesarios para poder llevar a cabo un plan de estudio de forma efectiva y coherente, estableciendo aquello que quiere lograrse con los estudiantes, ya no solo dentro del aula, sino en el propio centro. Es decir, que el planeamiento curricular es ya la organización de todos los objetivos, los contenidos y evaluaciones que se van a hacer en la educación. Ya lleva ahí todo el análisis de lo que la sociedad necesita, va ahí ya estableciendo los objetivos, ya estableciendo los contenidos que se van a enseñar para lograr esos objetivos y la manera en que se van a evaluar si se lograron los objetivos. Luego tenemos el planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico es un instrumento que el docente crea para el desarrollo de las clases en el aula. Es decir, que el planeamiento didáctico se toma en cuenta desde el planeamiento educativo y el planeamiento curricular, pero es más para el desarrollo ya de las clases en el aula, de las actividades que se van a realizar en el aula. Y esas actividades son las que van a hacer que se logren los objetivos. El planeamiento didáctico tiene las siguientes características. Como primer característica dice que es integral. Quiere decir que toma en cuenta que los estudiantes necesitan aprender muchas cosas para ser íntegros en sociedad y toma en cuenta esas cosas que se necesitan. Decir que el estudiante en el planeamiento didáctico va a aprender cosas que le van a servir para que sea íntegro en la sociedad, es decir, que no se quede atrás, que no sea una persona ignorante, ¿verdad? Además dice que es participativo, o sea que no solo es el docente enseñando, sino que también el planeamiento didáctico toma en cuenta a todos los elementos que son importantes. En el desarrollo de las actividades es muy importante la participación. Si se va a desarrollar una actividad, el docente va a participar guiando a los alumnos en las actividades, ¿verdad? Y los alumnos van a participar poniendo de su parte, desarrollando las actividades, así como también los padres de familia van a participar proveyéndole al estudiante lo necesario. Así como en el planeamiento didáctico lleva todo lo que se va a necesitar para el desarrollo de las actividades, como centro escolar va a proveer esos medios necesarios para el desarrollo de las actividades, así como también los padres de familia van a proveer a los estudiantes los medios y recursos necesarios para recibir esas actividades y llevarlas a cabo. Además dice que es un proceso permanente, es decir, que lleva una secuencia de contenidos. Esto, como sabemos, todos los grados escolares llevan una secuencia de contenidos. Desde los primeros grados se nos enseña primero las letras del abecedario y luego a formar sílabas y luego a formar palabras, ya que no tendría sentido que nos enseñen primero a formar las palabras sin antes haber conocido las letras, así como también se nos enseña primero a sumar y luego a multiplicar, ya que no sabríamos las bases de la multiplicación sin antes haber aprendido a sumar. Dice también que es flexible, es decir, que el planeamiento didáctico debe ser capaz de resolver situaciones inesperadas, considerar ciertos problemas que se puedan dar. En el planeamiento didáctico debe ir una organización y una evaluación de lo que puede ocurrir en el momento de la realización de las actividades, ¿verdad? Por eso dice que es flexible, es decir, que si se va a desarrollar una actividad
que lleva ciertos materiales, considerar que si en el momento falta un material, con qué otro material lo podemos realizar, qué otro material tenemos disponible, y también toma en cuenta el tiempo en el que se va a desarrollar, qué tiempo se puede sobrepasar, qué tiempo puede sobrar, y todo eso va incluido en el planeamiento didáctico. O sea que no se va a realizar una actividad estrictamente de una manera sin que haya otras opciones que se puedan dar en el momento, ya que si falta un elemento, entonces ya no se podría realizar la actividad, entonces dejaría de ser flexible. Entonces dice también que es relevante, es decir, que lo que se va a enseñar es de utilidad para la vida. Como sabemos, no se va a realizar una actividad que no le vaya a servir al estudiante para aprender. Si se está llevando a cabo un tema, las actividades que se van a realizar van a ir acorde al tema que se está aprendiendo y se va a considerar que sea realmente importante, que le vaya a dejar un aprendizaje realmente al estudiante. Dice además que el planeamiento didáctico es el que permite alcanzar los objetivos planteados en el currículo, hace posible las actividades educativas y además analiza los medios y materiales que se van a utilizar en el desarrollo de las clases. O sea que el planeamiento didáctico es la organización de las actividades y los recursos que se van a utilizar. Como sabemos, ¿verdad?, en los diferentes centros educativos se cuenta con recursos y medios didácticos para la realización de las clases y las actividades. En el área rural y en el área urbana son diferentes los recursos que se pueden tener. Entonces, por eso es que el planeamiento didáctico se lleva a cabo en cada centro educativo, porque todos cuentan con diferentes recursos y medios. Puede ser que en el área urbana tengan un centro educativo, pueda contar con internet, computadoras, más materiales didácticos que en un centro educativo de un área rural, ¿verdad? Entonces estos centros educativos deben hacer su planeamiento didáctico conforme a los recursos que tengan disponibles, y todas esas actividades del planeamiento didáctico son las que van a hacer posible que se logren los objetivos del planeamiento curricular y el planeamiento educativo. Esto ha sido todo por este video y muchas gracias por su atención.